Bueno, un saludo muy especial, de nuevo desde las instalaciones de Redil Estadio, un nuevo devocional en casa, el último episodio del libro de Ezequiel, y estoy aquí con mi esposo, el amor. ¿Qué texto vamos a meditar en este devocional hoy? Bueno, pues decir que ya se nos acabó. Ay, sí. Pero ha sido muy chévere este recorrido. Sí, Una qué bendición. bonito. Sí. Bueno, hoy también tengo un título como te gusta. Sí. El río de la vida. El río de la vida está en el capítulo 47, versículos del 9 al 12. ¿Qué te parece si lo lees? Claro que sí. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Junto a él se pararán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Bueno, el río de vida puede ser, digamos que requiere un poquito de explicación porque Sí. esta sección hace parte de la sección especialmente apocalíptica. Es decir, es el futuro que Ezequiel está viendo. Él está en Babilonia, pero el Señor dice que hay una persona que ha medido el templo, ha medido, es decir, le ha dado unas nuevas medidas para el templo, para la tierra, una nueva repartición de tierras, pero también en el templo ocurre algo que es un río. Y entonces él, estando allá en Babilonia, ve en el futuro de esto, un nuevo templo, una nueva tierra, una nueva distribución de tierras. Y algo en este templo es bien interesante, es que sale un río pequeñito que va creciendo, creciendo y va creciendo de una manera milagrosa. Es decir, este no es cualquier río y como es una figura apocalíptica, una visión, entonces tiene estos elementos como, vamos a utilizar la palabra como mágicos, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, este es un río que va creciendo. Tú lees desde el primer versículo, de repente le da las rodillas y en 2 doritos después ya le da la cintura. Después es un río que está tan grande que él solo puede pasarla nadando. Entonces el río de la vida es el río de la vida porque por donde va pasando va produciendo vida. Tanto que el mar muerto tendrá peces, es decir, ya le quitó la sal, ese río llega al mar y ya no tiene sal y hay peces ahí de todas las especies. Por eso es el río que produce vida. Entonces esto hemos de entenderlo también como un símbolo, hay un simbolismo ahí que nos quiere mostrar. Sí, y al ver un texto como este, ¿qué pudiéramos nosotros confesar? Sí, digamos que lo primero que hemos de confesar nosotros es la falta de asombro. Estamos en un tiempo donde el asombro se ha perdido y por tanto la fe ha disminuido, tal como Jesús dice que ocurriría en los últimos tiempos, ¿no? Que hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre. Y esta es una pregunta retórica. Entonces creo yo que la confesión es nuestra falta de asombro por 2 razones. La primera razón es el pragmatismo. Esto puede sonar muy técnico, pero el pragmatismo es ese anhelo de nuestro corazón actual que las cosas funcionen y que funcionen rápido. Eso es un pragmático, es decir, dígame qué hacer. Dígame de una vez, 1, 2 y 3 sin rodeos, no me ande aquí que un río y que con un simbolismo, nada, dígame de una vez qué es eso y cómo lo aplico. Claro. Ese es el pragmatismo. Pero el Señor
inspira a Ezequiel a que del capítulo 40 hasta el 48 son un montón de símbolos y cosas gráficas, que el Nuevo Testamento lo va a tomar Juan y va a ser muy bello, porque Juan va a hablar de este río, Jesucristo va a hablar de este río, dice que Él es el río, Jesucristo es el templo. Entonces uno debe asombrarse, wow, Jesucristo es el templo, cuando Él está con los cambistas ahí en el templo. Él llega y dice, y los saca a todos, purifica el templo, dice, manada de ladrones, ustedes han hecho la casa del Señor un lío aquí. Y entonces le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces eso? Y él dice, pues destruya este templo y yo en 3 días lo restauraré. Y dicen, ¿qué le pasa? Este templo duró años. Claro. Y tú dices que en 3 días. Y Jesús está diciendo que su cuerpo es el templo, que Él es el templo, que ya no necesitan un templo. Y Apocalipsis dice que luego habrá un lugar donde ya no hay templo. Y no habrá sol y no habrá luz, porque Cristo es la luz y Cristo es el templo. Entonces, eso nos debe asombrar. O sea, cuando uno lee eso, uno dice, wow, aleluya, ¿cierto? Saque lo emocionante que es. Pero el pragmatismo nos está reduciendo, está secando nuestro asombro y nuestra fe. ¿Y por qué deberíamos adorar en este texto al ver Sí. estas verdades tan profundas? Perdóname que me extienda un poquito, porque debo decir que el pragmatismo es una cosa y decir lo segundo, amor, y es el otro término raro, es antropocentrismo. Fíjate que es hasta difícil decirlo. Pero eso básicamente es que uno está centrado en uno. Y es una época donde se está mirando al hombre, lo que el hombre puede hacer, el desarrollo tecnológico, la ciencia, todo está en el hombre. Es más, uno lee un texto y en vez de pensar cómo ve a Dios en ese texto, uno ve al hombre. Primero Sí, el hombre. primero el hombre. Y eso es lo que se conoce así como antropocentrismo, es decir, eso de que uno está mirándose tanto a uno, sus esfuerzos, cómo puede mejorarse, y reside inclusive la esperanza del futuro en el hombre mismo. Entonces eso contrasta, de nuevo, contrasta con un río de vida que produce árboles. Apocalipsis 21 y 22, en los capítulos 21 y 22, habla de este mismo río y dice que este río produce unos árboles, que esos árboles producen hojas que sanan. Es como, wow, de verdad. Y entonces pensamos en el Génesis, el árbol de la ciencia, del conocimiento, y el otro árbol que es el árbol de la vida. Y entonces Ezequiel nos conecta con estos dos símbolos, tanto de Génesis como lo último que es el Apocalipsis. Todo esto para mostrarnos a Cristo, todo esto para hablarle a estas personas que están en cautiverio, que su presente no es el punto final, es decir, lo que les está ocurriendo, esta tragedia, no es el punto final de la historia, y esto trae esperanza. Jesucristo dice en Juan 7:37 que el que tiene sed venga a mí, que yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, por ejemplo. Y Juan aclara que se está refiriendo al Espíritu Santo que habría de morar en los cristianos. Entonces, esta fraseología, si se quiere, esta forma de hablar, de asombrarnos ante estas verdades tan profundas, están siendo disecadas porque estamos centrados en lo que hacemos, en lo que no podemos hacer, en lo que deberíamos hacer. Está centrado en lo que funcione y no funcione. Pero fíjate que estas personas tendrían que esperar años para que esto se cumpliera. Pero eso habría de producirles esperanza. Bueno, ahora sí voy con la adoración. La adoración, sí. Bueno, adorarlos, creo que adorar al Señor por la esperanza. Es decir, ante momentos difíciles como está este pueblo, este pasaje es un pasaje como el agua que produce vida, que nos calma la sed, que nos trae una sensación de paz, de tranquilidad, de confianza. La esperanza que se encuentra en la persona y obra de Jesucristo y los suyos. La esperanza en que Él es el templo, la esperanza en que Él trae un agua. Esto se opone, ¿no?, al caos y al fatalismo también en el que estamos viviendo en estos tiempos, que ha marchitado los hijos de Dios. Entonces necesitamos adorarlo por la esperanza, que es la buena noticia. El Evangelio es la excelente noticia. Entonces, ¿qué te parece si oramos? ¿Quieres orar? Sí. Ay, Señor, nosotros venimos delante de ti a confesar ese impulso que también es colectivo. Está dentro de nosotros, pero también está en la sociedad entera, de los videos rápidos, de todo esto que funcione, que debe pasar.
Señor, ayúdanos, por favor. Perdónanos porque vamos a un ritmo donde dejamos de percibirte. O percibirte resulta muy difícil. O meditar, discernirte, resulta muy difícil con este ritmo tan absurdo. Perdónanos, Señor, nuestra falta de asombro y de fe. También por esta actitud de estar tan centrado en nosotros, confiando en nosotros. La esperanza está en el hombre, en lo que haga, en lo que deje de hacer. La decepción está en el hombre y en lo que deje de hacer. Pero te adoramos, Señor, porque este texto nos hace levantar la mirada, poner la esperanza en otro hombre, el hombre perfecto, Jesucristo, y su obra de perdón, su obra de mirarnos con gracia, con favor, con ayuda. Señor, te adoramos porque tú eres nuestra esperanza en medio del caos, del fatalismo, de la desesperanza, Señor. Y es verdad que hay momentos muy difíciles donde uno solo ve caos y fatalismo. Y aprovecho para orar por nuestros hermanos que sufren en Venezuela, por los creyentes que están sufriendo, y ayúdales, Señor, a tener esperanza, porque es muy difícil, pero solo tu Espíritu nos hace levantar la mirada y verlos, y verte a ti, ver a Jesucristo y ver tu obra. Pero también, Señor, todo este país que está sufriendo tanto desastre, Señor, ten compasión y misericordia como tú tienes compasión y misericordia de los indefensos, de los que necesitan tu ayuda, y que tu nombre sea exaltado. Oramos, Señor, también por los hermanos que están sufriendo situaciones familiares, relacionales, y que están en un fatalismo y que necesitan esperanza. Por favor, Señor, por favor, Espíritu Santo, asómbralos con este río que produce vida, que es el Espíritu Santo obrando en sus corazones, y que hace que haya una paz también que sobrepasa todo entendimiento. Y te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a una pausa con esta canción y ya regresamos. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Bueno, seguimos en nuestro devocional. Recuerden que estamos en Ezequiel 47. Vamos a volver a leer el... Sí, está bien. Estamos en Ezequiel 47, versículos 9 al 12. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Junto a él se pararán los pescadores, y desde Gadí hasta Eglaín habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer.
sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Este texto quisiera proponerlo que adoremos al Señor pensando en dos cosas. Sí, la súplica. En súplica, sí, perdón, sí. Primero, que el Señor nos ayude a vivir también mirando el futuro, pero el futuro glorioso. Y eso lo quiero decir con cuidado, porque en esta época de tanta ansiedad, que es un exceso, un miedo al futuro, la ansiedad se calma cuando miramos un futuro que no es el que nosotros hemos construido, ¿cierto? Que no es un futuro catastrófico, tampoco es un futuro idealizado por nuestro corazón, es un futuro glorioso. Piensa un poco que estas personas en Babilonia, pensar en el futuro muy difícil, es decir, no tienen templo, no tienen sus fiestas, no tienen su rey, no tienen rey. No tienen sacerdote. No tienen un sacerdote, son esclavos, imagínate eso de ser un esclavo. Y ellos, este llamado es, tienen que mirar el futuro glorioso. De nuevo, la gloria del Señor será restaurada, el templo del Señor será restaurada en una persona que es Jesucristo. Entonces, un llamado o la súplica es, hermanos, supliquemos al Señor que nos ayude a ver el futuro, pero no ansioso, sino el futuro glorioso, el futuro que los profetas vieron, que los apóstoles murieron pensando en ese futuro, que los hermanos en la fe que han muerto siempre pensando en ese día glorioso donde las cosas serán restauradas y nos encontraremos con nuestro amado Salvador. Ese día Apocalipsis dice en el capítulo 21 que nos encontraremos con Él, que no habrá llanto, no habrá dolor. Aún la esperanza que tiene saber que cada mañana sus misericordias son nuevas para nosotros. Es decir, hay días que uno termina achilado, devastado, pero hemos de considerar que mañana sus misericordias se renuevan, su amor, su pacto por nosotros, su gracia, su perdón. Él nos ayudará, no sabemos cómo, pero Él lo hará. ¿Cómo te parece suplicar por esto? Sí, muy importante para el creyente vivir pensando en un futuro glorioso. Y lo que tú dices, como no se lo imagina, porque tal vez es que vivimos demasiado para este reino, para este mundo. Entonces, la prosperidad que queremos tener, los que tienen padres, asegurarle un futuro a sus hijos, como todo esto de querer vivir para acá. Tampoco vivimos pensando en el futuro glorioso, que es el que nos espera realmente, porque del futuro que nos imaginamos no tenemos ninguna certeza. Ninguna. O sea, una propiedad se puede perder, la salud se puede perder, nuestra belleza. Todo desaparece. Pero el futuro glorioso es la certeza que el creyente tiene. Sí. Y aún estar como felices con la palabra del futuro glorioso. Es decir, no hay que explicarlo tanto, es que hay un futuro que es así, glorioso. Claro, uno se empieza a imaginar que si allá vamos a comer. Que si va a haber café, nosotros decimos. Sí, pero qué bonito pensar en el futuro glorioso. Sí, que el Señor nos permita. Amén. Apreciar ese futuro. ¿Y qué podemos de acción de gracias en este texto? Bueno, 2 acciones. Sí, yo había dicho que 2 súplicas, pero no es solo una, y las acciones sí son dos acciones. La primera acción es mirar. Mirar es importante porque, de nuevo, nuestra mirada, el corazón de nosotros ha sido puesto nuevo, pero nuestra mirada todavía sigue siendo la mirada que está en un cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Así que nosotros necesitamos que nuestra mirada sea depurada, sea cambiada. Colosenses 3:1 dice que pongan la mirada arriba donde está Cristo. Entonces, nosotros hemos de mirar, y eso es una acción. Es decir, uno puede decidir mirar el caos, el fatalismo y hundirse ahí en la desesperanza y falta de fe. Y lo hemos hecho muchas veces. Pero también por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros podemos levantar la mirada y mirar y decidir mirar otra cosa. Entonces la primera acción es mirar al futuro con esperanza por la fe. Todo lo que está pasando nos está moviendo a ese día y eso es importante.
a esa ciudad santa, a ese río, a ese árbol que nos sana, que es Jesucristo, a ese lugar donde el Señor restaura todas las cosas y los suyos estaremos con Él. Entonces, el pueblo de Israel allá, esclavo en Babilonia, tenía que hacer ese mismo pensamiento, tenía que hacer esa misma acción, que era pensar así, poner la mirada allá y decir, este no es el punto final, el punto final es esto que Dios nos está mostrando por medio de este profeta. Entonces, la primera acción es mirar de otra manera. Y si eres hijo, hija de Dios y el Espíritu Santo ha nacido de nuevo, tú puedes y estás capacitado por el Espíritu Santo para decidir mirar de una manera distinta. Aún el pasado, ¿cierto? Lo que nos aconteció tan mal, podemos mirarlo distinto, podemos clamar por justicia donde hubo injusticia, podemos clamar y otorgar perdón donde necesitamos perdón. Toda la mirada hacia el pasado, al presente y al futuro debe ser transformada, y es así para los hijos de Dios. La segunda acción es orar y pedir al Espíritu Santo que nos deje ver más allá de la realidad materialista, pragmática, que hay una verdad espiritual que está ocurriendo en nosotros. Fíjate que Juan 7:37 dice que el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Es decir, es que hay que orar al Espíritu Santo para que produzca esa vida donde la muerte nos dañó y dañó a otros. ¿Qué te parece esta súplica y esta acción, o estas dos acciones? Parece muy bien, muy importante. A veces, tal vez, como decías, el pragmatismo hace que el creyente esté esperando otra cosa. Sí. Como dígame otra cosa nueva, dígame otra cosa distinta esto no me ha funcionado, que yo tengo que hacer. Sí. Pero tan bonito eso que tú decías, poner la mirada en las cosas celestiales, allá en la gloria futura donde está Cristo. Orar. Sí. Orar es algo glorioso que los creyentes podemos hacer. De acuerdo. Qué bueno que este devocional esta semana termine en esa invitación. Sí. Necesitamos orar. Y déjame decir algo más, orar y esperar con esperanza, porque el pragmatismo se instala también en eso. Pues mira, es que llevo 2 meses orando por un esposo, por una esposa. Y no pasa nada. Llevo 1 año y uno dice, bueno, eso pudiera ser poco. De nuevo, uno quiere decir esto con cuidado, uno no quiere dañar al hermano, pero entonces el pragmatismo se instala en como, mira, yo ya oré, no me digas que ore, porque dime otra cosa. Sí, es ¿cierto? como que ya agoté eso, entonces no voy a hacerlo más. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, en cuanto a la oración, la Biblia dice, oren sin cesar, oren todo el tiempo, no paren de hacerlo. Sí. Entonces, de nuevo, el pragmatismo, eso es lo que, insisto, está minando la fe y nuestra esperanza. Claro, y eso que decías de mirar, necesitamos constantemente y de manera muy intencional mirar hacia arriba, donde está Cristo. Sí. Qué bonito, sí. Bueno, ¿quieres orar? Sí. Señor, te suplicamos al terminar este devocional, esta semana, en este libro, Señor, que nos ha edificado, Señor, que nos ha hablado tan profundamente a nuestro corazón. Te queremos suplicar que nosotros podamos vivir con la esperanza gloriosa de este futuro que nos espera y que es una promesa, Señor. Tú estás preparando una casa en el cielo para nosotros. Y que esto, Señor, sea el mayor consuelo. Perdónanos cuando pensamos que esto no es un consuelo. Te suplicamos que venga el asombro, Señor, la esperanza de este futuro glorioso. Que ya no habrá lágrimas, que ya no habrá esa batalla que está en nuestro corazón, que se opone a ti, que es tan rebelde. Y, Señor, queremos como acción de gracias, Señor, que nos permitas mirar más allá de lo que vemos, Señor, que podamos poner nuestra mirada fija, Señor, en las cosas de arriba, en los lugares celestiales donde está Cristo. Porque ese es el gozo, Señor, que nos espera por delante. Amén. Y, Señor, también queremos como acción de gracias orar. Y orar es una cosa tan gloriosa porque en este mismo instante que estamos aquí orando, Señor, tú estás delante de nosotros, tú estás llevando nuestras oraciones delante del Padre, diciendo, mira, estas son las oraciones de Ramiro y Joana, de toda esta iglesia que está unida en oración. Y oramos, Señor, porque sabemos la necesidad que tenemos, Señor, de presentarnos delante de ti, pero la certeza de que tú nos escuchas, de que tú llevas nuestras oraciones
al Padre, Señor, y queremos orar más, más y más y más y mejor. Oraciones conforme a tu voluntad, como dice tu palabra. Amén. Que salgan de un corazón humillado, de un corazón asombrado Sí, Dios. por tu gracia, Por ver tu obra. por ver tu obra, Señor, en nosotros y en los hermanos, en toda la iglesia. Enséñanos, Señor, a orar más y más. Cuánto necesitamos una vida constante de oración. Y así, Señor, te lo pedimos Sí, Señor. en este nombre santo, que como vimos en este libro, tantas veces difamamos, pero que presentarnos en este nombre es lo único que podemos hacer, es lo único que tenemos, y es lo más bonito, Señor, que nosotros nos presentamos en el nombre de Jesús, Amén. nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este libro de Ezequiel. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal. Recuerden que esta es su historia, nuestra historia, y bueno, muy agradecidos con el Señor de haber tenido este espacio. Así es. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Dios los bendiga.